No quiso. Por supuesto que no. Yo te lo dije. Así es que el hecho de entregarte antes de tiempo fue una tontería. Entiendo que lo hiciste para ser congruente con lo que habías dicho y para demostrarle a tu gente que eres solidario, pero no debiste hacerlo. Me habría sentido peor estando afuera y él encarcelado. Bueno, ya cumpliste entonces. Lo malo es que te vas a pasar un buen tiempo aquí. Tal vez 2, 3 meses. Ya ni modo. Bien. Te traeré una cobija, algo de comer. Gracias. Menos mal que el nuevo jefe de la cárcel no es como Espíndola, ¿no? Como siempre, gracias por todo. Nos vemos pronto, Juan. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Usted tiene la culpa de todo. ¿De qué? Doña Sofía me prohibió acercarme al joven. Y tampoco quiere que coma en la mesa con ellos. Maldita. Ya ve, yo se lo dije. De nada sirvió que la señora Inés se muriera. ¿Y a poco tienes que hacer caso de lo que dice la doña? Si te le metes al patrón, ella no podrá hacer nada. Y si te corre, pues don Andrés te va a poner la casa. Usted sabe muy bien que yo nunca me atrevería. Porque eres tonta. Para conseguir lo que uno quiere, hay que tener valor, coraje. Sí, usted habla y dice. Pero tampoco haría nada en contra de la voluntad de los señores. De frente no soy tarugo. Pero sí me doy mis mañas. A mí la patrona nunca me pondrá el pie encima. ¿Por la carta que tiene? Sí. ¿Tan importante es? Muy importante. ¿Y de qué habla? De Juan del Diablo. ¿De veras? Y la patrona tiembla, nomás de pensar que alguien la pueda leer. ¿Por qué? Porque sí. Doña Sofía dijo que en cuanto volviera fuera a hablar con ella. ¿Quiere hablar conmigo, doña? En la mañana mi hijo y yo fuimos al juzgado para retirarle nuestro apellido a Juan. Me parece muy bien. No te estoy pidiendo tu opinión. Y luego le pregunté qué haría en caso de existir algún documento que comprobara que Juan es hijo de mi difunto esposo. ¿Y sabes qué me contestó? Que no le importaba. Así que si no me devuelves esa carta, se lo digo a Andrés y te va a correr. Buenas tardes. Vengo a hablar con Andrés. Retírate. ¿Y de qué? Como no pienso repetirlo 2 veces, si quieres lo hago frente a los 2. ¿Se trata de Juan? Sí, ¿El apellido? así es. Si viene a insultar. No vengo a insultar, solo a decir algunas cosas. Está bien. Vamos al despacho entonces. ¿Se puede? Pasa, mamá. Don Noel viene a hablar contigo. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿Gusta sentarse? Me enteré de que insistes en quitarle el apellido a Juan. Así es, porque considero que es un individuo Ya que está... lo sé. Y ni yo ni Juan vamos a oponernos. Te sorprende, ¿verdad? No van a oponerse porque no pueden. Sí podríamos. Hay muchas personas todavía en San Pedro que saben que el señor Carmona anduvo divulgando a los 4 vientos que tu padre y su esposa tuvieron amoríos.
Además, Juan y tu papá se parecen como dos gotas de agua. Así es que, como verás, tendríamos elementos con que defendernos. Pero Juan está dispuesto a renunciar al apellido que usted, doña Sofía, sabe mejor que nadie le corresponde. Pero quiere algo a cambio. ¿Qué cosa? Tu promesa de que con esto te darás por satisfecho y que nunca más buscarás perjudicarlo. Hijo, por favor, di que sí. Que esto se termine ya. ¿Está bien? Acepto. Siempre y cuando no vuelva a cruzarse mi camino. Se lo diré. Pero tú tampoco te cruces por el suyo. Buenas tardes. Me alegro que al fin todo esto haya terminado. Andrés, ¿piensas que Marcelo intente hacer algo en contra de Alberto? Ya le mandé un telegrama previniéndolo. ¿Cuándo? La mañana, cuando envié el giro para Mónica. Mira, como este. Sí, está bonito. Es que ya no quiero vestirme como niña. Quiero algo más, pues, más de mujer. Para eso tendríamos que ir a la capital. Tal vez aquí haya alguna modista. Habrá que preguntar. Buenas tardes. ¿Llegaste temprano hoy? Sí. Juan de Alcázar ya se entregó. ¿De veras? Pero en cuanto llegue la resolución del Tribunal de Segunda Instancia, lo más probable es que salga libre. Qué bueno. Mariana y yo hemos decidido quedarnos. ¿Por qué? Es que no queremos dejarte solo. ¿Quién es? Una carta para el señor, de parte del licenciado Mondragón. ¿Dónde está mi hijo? En el comedor desayunando. Buenos días, hijo. Buenos días. No te esperé porque tú nunca desayunas. Sí, así es. Trajeron esto del registro civil. Como don Noel no se presentó, el licenciado Mondragón ya extendió el acta. Juan ya no se apellida Alcázar. Pasa, hija, pasa. Ahora sí vengo con el permiso de mi mamá. ¿Ya se lo dijiste? ¿Sí? Y está muy contenta. Mi tío nos dijo que el señor Juan ya está en la cárcel. Sí, sí. ¿Y qué va a pasar con él? Permanecerá detenido un tiempo y en cuanto llegue el fallo del Tribunal de Jalapa, saldrá en libertad. Disculpa. Señor, vengo de parte del licenciado Mondragón a entregar los papeles. Gracias. Permiso. Ay, ¿qué pasa? Es el final de una infamia, hija. ¿Por qué? Me notifican que a solicitud de doña Sofía y Andrés de Alcázar le ha sido revocado el apellido a Juan. ¿Le quitaron el apellido? ¿Pero por qué? Porque son malas personas, hija.
Entonces, ¿ahora cómo se va a llamar? Voy a darle el mío. Se llamará Juan Mancera. ¿Le va a dar su apellido? Es lo que él me dijo. Pero ¿y Mónica? ¿Qué va a pasar con su matrimonio? Se supone que ella es la señora de Alcázar. Es la última oportunidad que te doy. Si no me la devuelves, se lo digo a mi hijo. Es que la verdad, ya no le tengo confianza, doña. ¿Qué pasa? Que este traidor me robó una carta de tu padre. ¿Qué carta? Una en la que hablaba de Juan. Pero tú me dijiste. Ya hasta me amenazó con entregársela a don Noel. Devuélvela inmediatamente. ¡Regrésala! Disculpe, patrón, pero no lo voy a hacer.